de manera sincrónica, armónica y organizada el peso y la talla. No puede avanzar la edad del niño sin que aumente peso, sin que aumente talla, o que aumente solo peso sin aumentar talla, o que aumente solo talla sin aumentar peso. Allí es donde ya estamos teniendo algún tipo de problema. Estos cambios es lo que conocemos como crecimiento físico, esos cambios en la talla y el peso. Ojo, estos cambios pueden ser desde cerca de 50 centímetros al nacer hasta la talla del adulto, se modifica de acuerdo al sexo hasta los 18 o 21 años aproximadamente, y el peso es aproximadamente 3 kilogramos al nacer. Esta medición sí puede variar durante toda la vida. Pero en etapas iniciales, repetimos, a medida que aumenta la edad, van a aumentar el peso y la talla, es lo normal, es lo que conocemos. Pero, ¿qué genera estos cambios? ¿Por qué se producen estas alteraciones? Simple. Tenemos tres tipos de causas: inmediatas, subyacentes y básicas. Vamos a ver en color naranja como las causas inmediatas, lo que de forma directa produce desnutrición materna e infantil, es la ingesta inadecuada de alimentos o las enfermedades. Básicamente, y haciendo una definición a lo que a veces se habla con términos clínicos, una disminución del aporte y un aumento del gasto. Por supuesto que esas dos van a ser las causas directas. Pero hay causas subyacentes, que son por qué se producen esas causas inmediatas, y que también vale la pena estudiar, como lo es la inseguridad alimentaria en el hogar, práctica de atención y alimentación inadecuadas, entorno doméstico insalubre y servicios de salud inadecuados. Y por supuesto eso tiene una causa muy de base, la cual se refiere a acceso en el hogar a la cantidad y calidad de recursos como tierra, educación y empleo, capital financiero, humano, físico y social inadecuado, un contexto sociocultural, económico, político complejo. En ese sentido, todas estas causas lo que nos van a generar de forma inmediata, subyacente y básica es desnutrición materna e infantil. ¿Qué consecuencias tiene la desnutrición materna e infantil? Si las clasificamos de acuerdo al tiempo de aparición a corto plazo, tenemos mortalidad, morbilidad y discapacidad. Esto lo conocemos, esto es bien sabido. La desnutrición causa estos tres problemas. Pero a largo plazo tiene otra parte del problema. Una afectación en lo que es la altura o el retraso en talla disminuye el desarrollo de la capacidad cognitiva, productividad económica, rendimiento reproductivo, enfermedades metabólicas y cardiovasculares. ¿Eso qué genera como consecuencia? Que las consecuencias sean intergeneracionales, lo que significa que pueden llegar a ser individuos o población que no es completamente productiva a nivel de ser un capital financiero, humano, físico y social adecuado. Entonces, ¿qué hace eso? Empeora la condición de desnutrición. Por eso está aquí como un círculo vicioso. Afortunadamente, si intervenimos a tiempo, aunque sean las causas inmediatas y algunas subyacentes, y disminuimos la desnutrición materna infantil acompañado de otros programas de apoyo a la infancia, podemos revertir y que esto se convierta en un círculo virtuoso, que a largo plazo tengamos población que sean población altamente productiva, con un buen desarrollo cognitivo, y que podamos revertir un poco esta situación de desnutrición. ¿Qué es lo primero que necesitamos para hacer un juicio correcto sobre el crecimiento del niño? Lo primero que vamos a necesitar son datos. Peso, talla, edad, sexo. Son datos básicos que se van a necesitar a la hora de hacer el juicio correcto sobre cómo es el crecimiento del niño. Para eso, un punto importante, y que no voy a tardar tanto en esto, voy a dar solo algunos refrescamientos importantes, es la toma de medidas antropométricas. Cómo tomar de forma adecuada estas medidas. Empezando por el peso. Cabe destacar, y quiero resaltar en este punto, que esta presentación está adaptada un poco a los insumos que entrega UNICEF. Sin embargo, no me voy a enfocar en los detalles técnicos de cómo se utilizan los pesos de UNICEF, porque eso ya es una conversación que se hace de forma directa con cada uno de nuestros socios implementadores. Me voy a enfocar en los puntos que son universales en este sentido, que se deben tener en cuenta en todos los o en todas las tomas, las mediciones de peso que se deban hacer. Lo primero es tener en cuenta las recomendaciones de uso. Los pesos digitales
que utilicen baterías, la idea es retirar las baterías cuando el peso no se esté utilizando. Eso nos evita que estas baterías se sulfaten, liberen ácido, y al liberar este ácido pueda dañar el mecanismo eléctrico del peso. La idea es que siempre las balanzas de todo tipo deben estar en una superficie completamente plana. Verificar que esté calibrada. En el caso de las balanzas digitales, para saber que estén calibradas deben marcar 0.00. Actualmente, la recomendación de uso de balanzas digitales se da en base a que estas pueden ser mucho más precisas que, por supuesto, las balanzas mecánicas que anteriormente conocíamos. Sabemos que la tecnología se ha desarrollado de muy buena forma y eso nos ayuda a que tengamos balanzas mucho más precisas, pero siempre tratar de utilizar equipos de alta calidad. Bien, aquí nos estoy explicando cuáles son las funciones del peso. Recordar que muchas balanzas tienen aditamentos que no utilizamos y que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, muchas de las balanzas digitales, las bases o las patas que tienen son una especie de tornillo que lo que nos ayuda es a poder adaptarlo a la superficie y que ésta pueda ser completamente plana, tener ese punto en cuenta. A la hora de tomar el peso en niños, hay diferentes pasos que se deben seguir, pero hay muchos pasos que se omiten o que no se toman en cuenta a la hora de hacer esta medición, sobre todo el paso 1. Suena paradójico que no se tome en cuenta, pero es lo que hemos visto a nivel de la experiencia en terreno que pasa mucho en los centros de salud, a nivel rural, a nivel urbano. Lo que vemos es que simplemente se toma el peso del niño sin dar una explicación debida. Hay que recordar que siempre se le debe explicar a la madre, padre, persona cuidadora en qué consiste el procedimiento que se va a realizar. Este es un punto fundamental a la hora de tomar la medida. Explicar, que tengan calma, que tengan tranquilidad y que al mismo tiempo se vean involucrados. Vamos a pedir a la madre, padre, persona cuidadora que retire la ropa de la niña o el niño, incluido el pañal. Por un tema de derechos deben ser ellos quienes hagan este procedimiento, es un deber ser, lo hacen ellos, retiran la ropa y aquí, repito, incluido el pañal. A nivel técnico, de nivel de literaturas, no hay un consenso en cuanto a esto, no. Muchas veces decimos, le resto 500 gramos y tenemos el peso del niño. Le resto yo no sé cuánto si está mojado o si está seco y allí tendría el peso del niño. Realmente no hay una fórmula mágica para saber esto. 200, 300 gramos a lo mejor en un adulto no se ven como la gran cosa, pero cuando hablamos de niños pequeños tiende a ser un punto muy importante. Es por eso que siempre se debe retirar el pañal. Pida al acompañante o alguien del equipo que debe sostener al niño o niña. Pida a la madre o persona cuidadora que se retire los zapatos, que se suba en la balanza mirando al frente y no se baje hasta que se le indique. En este caso estamos hablando de una balanza con función de tara. ¿Qué quiere decir? La madre se va a montar, hundimos el botón de tara, que es el botón 2 en 1, va a restar el peso de la madre, le damos al bebé y vamos a tener el peso del bebé. ¿Qué resalto yo? No tengo la balanza con función de tara, estoy haciendo el cálculo que todos conocemos en el cual resto al peso de la madre con el niño. Lo que debemos tener en cuenta es que la recomendación es hacer esta medida al menos 2 veces. Al menos 2 veces hacer esta medida para poder tener una medición más precisa de ese punto. Y si hay una variación entre las dos tomas de más de 100 gramos, la idea es tomarla una tercera vez y promediar entre los dos valores que estén más cercanos el uno al otro. Pero siempre es una recomendación confirmar esta medición y todas las mediciones realmente. En los niños mayores de 2 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, el paso agrega algo. Todos los pasos que hablamos anteriormente se agrega algo. Por supuesto, se explica a la madre, padre, persona cuidadora, pero también se debe explicar a alguien más. Se debe explicar al niño en qué consiste. Sé que aquí hay muchos pediatras, médicos generales, personal de enfermería, personal de nutrición, que hemos trabajado durante años con niños. Y espero que todos me den la razón en esto y que a lo mejor no sea solo una apreciación mía.
pero cuando le hablamos a un niño de una forma tranquila, serena, le explicamos a él, lo tomamos en cuenta tal como si fuera un adulto, muchas veces el niño entiende mucho más rápido que la mamá y colabora y está presto para la atención. Entonces, eso ayuda mucho. Pedir a la madre que retire la mayor cantidad de ropa posible, que el niño se suba a la balanza y una recomendación, lo pongo aquí como distractores, pero más que distractores es para llamar su atención. A mí me gusta poner la balanza y que al frente haya algo que el niño pueda ver. Siempre, siempre lo que tendemos a hacer cuando nos montamos en una balanza cualquiera, y eso incluye a los niños, es ver hacia abajo, ver la medida. Eso hace que la medición no sea precisa. En ese sentido, con los niños a lo mejor no pueden entender tanto esto. ¿Qué podemos poner? Un afiche, un juguete, algo al frente, que le digamos, mira aquel dibujo, mira el Mickey que está allá, mira el Vengador que está allá, la princesa que está allá, y eso nos ayuda a que el niño tenga una mirada al frente tal y como se ve en la imagen. La medida también siempre se debe repetir y en caso de variar en más de 100 gramos, tomarla una tercera vez. Bien. Ya va, no me quiere pasar la... Un segundo. No sé qué pasó. Ya. Bien. Longitud o talla. Recordemos que la diferencia entre longitud y talla es que una se mide con el niño acostado y otra con el niño de pie. En esta medida, tener en cuenta de que siempre la recomendación es el uso de tallímetros o infantómetros aptos para esto. ¿Por qué se hace esta recomendación? Muchas veces lo que se utiliza es simplemente una cinta métrica o las famosas cintas de laboratorio en las que se pegan en la pared y estas realmente no quiere decir que 1 centímetro en esa cinta de laboratorio es diferente a 1 centímetro en un tallímetro. 1 centímetro es lo mismo en cualquier parte del mundo. Simplemente la variación está en que no tenemos fijo el sitio donde el niño va a posicionar los pies, por ende los talones, y la cabeza, por ende la coronilla, que son los puntos de dónde hasta dónde queremos medir. Entonces, es por eso que los tallímetros son tan útiles. Tenemos fijo esta parte, este tope fijo y un tope móvil, que nos dan directamente la medida y en el punto medio está el niño. Por eso esta es la recomendación de uso. Sin embargo, no lo tenemos. No tengo este equipo, no he podido obtenerlo. Buscar hacer la medida con la mayor precisión posible. Estas cintas de laboratorio nunca empiezan desde 0 centímetros. A veces empiezan desde 15, a veces desde 20, a veces desde 30. Realmente está a 30 centímetros del suelo, a veces está a 32, a 31, a 25. Esta variación ya realmente compromete mucho la calidad de la medida. Recomendaciones, siempre ponernos a la altura del tope donde vamos a medir. Siempre ponernos a esa altura, a ese mismo nivel. Si yo voy a medir a un niño, yo me voy a parar en el tope móvil y mi cabeza va a estar al mismo nivel del tope móvil. De donde se está tomando la medida, no puedo ver la medida desde aquí, desde la parte de adelante, o desde atrás, o desde lejos, ver si la medida es 87 o 88. Y cuando el niño se está midiendo de pie, debo agacharme y ver la medida a la misma altura. Esa es la recomendación. Para que no se me duerman mucho, quiero hacer una pregunta al chat. ¿Cuál es la posición correcta para medir un niño? La cabeza del niño donde debe ir en el caso de medirlo acostado. Vamos a medir la longitud. Debe ir en el tope fijo o en el tope móvil. Quiero que me escriban por el chat para ver cuáles son, cuál creen ustedes que es la mejor opción. La cabeza en el tope móvil, nos dice Grecia, en el tope móvil. María nos dice en el tope fijo. La cabeza en el tope fijo. Carmen y Cinder nos dicen en el tope fijo. ¿Quién más? Aquí Funrea nos dice la cabeza en el tope fijo, los pies en el móvil.
Ulises nos dice en el tope móvil. Ven que hay una diferencia, ven que no hay un consenso, vamos a decirlo, no es una pregunta que preguntamos y hay consenso. Les voy a dar un ejemplo claro. Cuando vamos a la mayoría de los centros de salud aquí en terreno, en cualquier área del terreno del país, lo que hemos identificado es que en la mayoría de los casos ponen la cabeza en el tope móvil. ¿Por qué? Porque pensamos que se mide de la misma forma tal y como si estuviera parado. Si parado, los pies van hacia acá y la cabeza va hacia arriba, o sea, en el tope móvil, ¿por qué debería cambiar? Bien. El cambio o la variación realmente se da en base a que debemos estar, cuando tomemos la medida, donde haya la mayor posibilidad o el mayor margen de error, donde haya más posibilidades de que la medida varíe, cambie o se pueda alterar. Esto cambia de acuerdo a la edad. En los niños pequeños tienen una mayor movilización o mayor fuerza de movilidad a nivel de los miembros inferiores que de la cabeza. ¿Qué quiere decir? Si ubicamos la cabeza de forma correcta y le decimos a la madre, padre, persona cuidadora que la sujete, uno, le va a ayudar a dar tranquilidad al niño. Dos, es poco probable que el niño, si la ponemos nosotros bien inicialmente y la madre la sujeta, le decimos trate de que no la mueva por un momento. Y nosotros nos enfocamos en la extremidad, en la parte del cuerpo que probablemente más va a mover, vamos a alterar la medición, los pies. Entonces, por eso los pies se ponen en el tope móvil y la cabeza en el tope fijo, para evitar esa variación. Por supuesto, y les digo la realidad, ¿por qué se hace en muchas partes al revés? Se pone la cabeza en el tope móvil, porque es mucho más fácil tomar la medida, muchísimo, es muy fácil. Pero lo que hemos visto en la mayoría de los casos es que no se nota o no se dan cuenta que no se está tomando de forma correcta. Entonces ya con eso, esa variación nos puede generar problemas. Bien, ok. Lo mismo aplica para los tallímetros plásticos, los infantómetros plásticos. Existen muchas versiones. Recuerden que hay muchos equipos, hay muchas variedades. Lo importante es hacer las medidas con la mayor precisión posible y con calma. Cuando estamos tomando una medida apurado, cuando estamos tomando la corriente, es poco probable que vaya a ser precisa. Estoy viendo cómo era los Ok, el micrófono. Gracias, Carlos. Bien. En niños menores de 2 años, siempre explicar a la madre en qué consiste el procedimiento, retirar la mayor cantidad de peinados, pero aquí cabe destacar que se deben retirar, pero la mayor cantidad de ropa y retirar peinados y adornos en el cabello de la niña o niño. Acostar al niño sobre la superficie plana del infantómetro con la cabeza dirigida al tope fijo, por lo que ya hablamos. Un error también que se ve a nivel de terreno, y más que errores de desconocimiento, es cómo posicionar la cabeza. Tendemos a pensar, voy a encender un segundo mi cámara para que puedan verlo, que este se posiciona en base al mentón. Cuando estamos en cualquier parte, vamos a medir una mujer embarazada, un niño, lo que sea, tendemos a pensar, no, que el mentón esté plano. Yo ahorita estoy subidito de kilos y por supuesto no se me nota tanto el mentón, pero es la medida que tendemos a pensar que se debe hacer. Realmente la medida debe ser una línea imaginaria entre el conducto auditivo externo y la porción inferior de la órbita del ojo, tal y como se ve en esta imagen. En esta imagen podemos ver cómo se ve por arriba del conducto auditivo, por debajo de la órbita, hay una línea imaginaria. Es muy fácil verla cuando tenemos personas con anteojos, pero estamos tratando con niños. Practiquen. Mi recomendación, si nunca lo habían hecho, si nunca habían hecho este ejercicio, practiquen. Pero en algún momento ya van a ver cómo esta medida o cómo este ángulo, conocido como ángulo de Frankfurt, se hace más fácil identificarlo, de ponerlo de forma directa. Un punto importante, y aquí siempre hago esta comparación. Imagínense por un segundo que ustedes están en el sitio más cómodo que existe para ustedes en el mundo.
lo más cómodo que puede existir, donde ustedes nadie los debe molestar, donde ustedes se sienten felices. Y de repente sienten que viene una mano gigante por atrás, los agarra, los apuesta en una superficie dura, fría, áspera, y los estiran y les tapan los oídos. Y lo único que ustedes ven es una luz. Suena a una película de terror, suena a una película, a un episodio de Los Expedientes Secretos X, de nuestro extraño universo, a lo que sea, pero no suena bonito. Eso es lo que tiende a pasar cuando se toman las medidas en niños menores de 2 años. Es un error muy común en eso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Humanizar lo más posible estas medidas. También el hecho de que la madre sujete la cabeza en el tope móvil nos ayuda a que ella pueda ponerse entre el niño y la luz, que normalmente en el techo hay un bombillo, hay una luz, incluso está el sol, y pueda taparle para que no se sienta mal, que pueda hablarle y por supuesto no les tape los oídos. Tapar los oídos en un niño pequeño tiende a hacer que automáticamente lo que vayan a hacer es llorar o alterarse. Entonces con eso nos aseguramos que el niño esté lo más tranquilo y que la medida sea lo menos traumática posible. Verificar que la cabeza, hombros, glúteos y pantorrilla siempre estén en contacto con la superficie plana del infantómetro y pegue el tope móvil de la planta. Pegue el tope móvil en la planta del pie y que está en contacto completo con la misma. Ubíquese por encima del espacio de medición y diga en voz alta la medida y repítala para confirmarla. Repítala para confirmarla. Ya un segundo que estoy teniendo aquí una falla técnica con Para quienes han preguntado, aquí haciendo un paréntesis, esta capacitación la estamos grabando y la vamos a compartir por YouTube. Va a estar disponible en el canal de YouTube del Clúster de Nutrición. Ya, gracias Karen, y disculpen, tenía un sonido en el audífono que no me dejaba con un ruido ahí de fondo, ya, y no era ningún micrófono, era algo del audífono directamente. Bien. Las medidas, como hablábamos anteriormente, se deben repetir para poder confirmarlo. Si esta varía en más de 0.5 centímetros, se toma una tercera vez y se promedia entre los dos valores que estén más cercanos. El canal de YouTube es el canal del clúster. De igual forma les podemos compartir el link por el chat para que lo tengan y puedan tener esta sesión grabada. En niños mayores de 2 años, veamos cómo cambian. La mamá nos ayuda con los pies, porque en los pies, si le sujetamos bien los tobillos y las rodillas, donde probablemente vaya a haber variación es en la cabeza. Retiro los peinados y adornos del cabello, explicamos lo que se va a hacer y recuerden que en esta fase explicamos también al niño. El niño entiende, el niño lo podemos tranquilizar. Le pedimos que se pare en el tope fijo, mirando hacia el frente, pide a la madre que sostenga los pies. Verificamos que la cabeza, hombros, glúteos, pantorrillas estén en contacto. Pegue el tope móvil hasta la coronilla de la cabeza y vigile la posición. Ubíquese a la misma altura de la marca de medición y diga la medida en voz alta. Repitan la medida una vez más para confirmar. Si varían más de 0.5 centímetros, se toma otra vez y se promedian las partes cercanas. Perímetro braquial. El perímetro braquial es una medida antropométrica, la cual utilizamos para estimar el riesgo de muerte, pero que actualmente ha tenido un auge muy importante en los últimos años. Quiero hacer una pregunta por acá de los que están. ¿Quiénes han tomado esta medida de perímetro braquial y quienes nunca habían oído hablar del perímetro braquial? Hemos llegado a ciertas zonas o ciertos espacios donde nunca se había oído del perímetro braquial y ni siquiera se tomaba. Lo habían oído antes.
Sí, gracias. Hay personas que no lo habían oído, pero me gusta mucho la respuesta de Amaral. Amaral dice, tengo 3 años utilizando esta medida. Y es así, yo también tengo utilizando esta medida desde hace relativamente poco tiempo. Entonces, hay un micrófono abierto, Ángela Valbuena. Gracias. Recuerden que si quieren hablar a través del micrófono, hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo, pero por favor levantar la mano antes para poder tenerlo en cuenta. Bien, sí, algunos hablan que desde hace un año, desde el 2020, desde hace algún tiempo. Realmente esta es una medida que se viene tomando hace muchos años a nivel mundial. ¿Por qué viene a tener un auge recientemente? Porque es una medida que se ha usado en procesos de emergencia. Históricamente, esta medida se ha utilizado en momentos de grandes emergencias o en contextos muy complejos. En Venezuela, por la situación y cuando UNICEF tiene un programa de nutrición, la ha venido utilizando porque es de utilidad para predecir los casos más graves y hacer una atención oportuna. Pero les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las emergencias que podemos tener en Venezuela para utilizar el perímetro braquial? ¿Qué creen ustedes? Si pueden escribir por el chat. ¿Cuáles creen ustedes que son posibles emergencias con las que tenemos que usar el perímetro braquial? Redmi tiene la manita arriba. Redmi 9A, no sabemos quién es, solo dice Redmi 9A, levantó la mano. Ok, Franklin nos habla de desastres naturales, zonas de difícil acceso. ¿Qué más podemos entender como una emergencia? Sí, bien. María Esther tiene una respuesta muy importante. Aquí hablamos de conflictos bélicos, desplazamientos, comunidades con niños. No, pero estamos hablando más de emergencias. Anteriormente era una medida muy utilizada específicamente o de gran ayuda para detectar casos con alto riesgo de muerte en situaciones, por ejemplo, las hambrunas en África subsahariana, desastres naturales, desplazamientos forzosos de poblaciones, conflictos armados, como lo menciona. Pero lo que menciona María Esther es muy importante. Desde el año 2020, veamos cómo más o menos eso coincide con el tiempo en el que me dicen desde cuándo la conocen. Esta medida se ha internacionalizado. ¿Por qué? Ya no se está utilizando solo en contexto de emergencia, o mejor dicho, sí, pero no como conocemos un contexto de emergencia tradicional. A nivel global tenemos una emergencia, la cual es la pandemia por COVID-19. ¿Qué pasó con la pandemia por COVID-19? Probablemente si ustedes hacen el ejercicio, muchos de los que estamos aquí somos personal de salud y sabemos, y a lo mejor lo vemos de una forma diferente, pero ustedes le preguntan a cualquier persona que no tenga que trabajar en el área de la salud si se acercó a un hospital en abril, mayo del 2020, solamente por querer, ¿cómo se llama? Por querer medirse la tensión o por un chequeo general o por ver cómo estaba todo, si alguien se acercó. Y probablemente la respuesta sea no. En la etapa inicial de la pandemia, recordemos que lo primero que hubo fue un temor muy grande a contagiarme, a ir a un hospital, yo no quiero ir y correr el riesgo de contagiarme, yo no quiero llevar a mis hijos y que ellos se contagien, ni siquiera sabíamos qué pasaba con los niños, cómo se estaba contagiando la pandemia, la enfermedad por COVID-19, por SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué pasa adicionalmente a todo esto que estamos mencionando? Los centros de salud, como lo escribió Ana, un saludo Ana, ¿cómo estás? Colapsaron.
muchos centros de salud realmente colapsaron. Teníamos centros en los que personal dedicado solo a la atención pediátrica o a la atención materna, hablemos a la de parto, hablamos de emergencia pediátrica, destinaron más de la mitad de su personal a atender el área COVID. Se cerraron, por supuesto, las consultas especializadas. Se disminuyó que la gente fuera la menor cantidad porque no querían aglomeración en los hospitales. Entonces, eso generó retraso en otras situaciones, en otros contextos, como lo es, por ejemplo, la vacunación, como lo es, por ejemplo, las consultas especializadas y como lo es, por supuesto, la detección de la desnutrición aguda. En la fase inicial de la pandemia disminuyó a nivel global el reporte de casos de desnutrición. Esto no es igual a decir que disminuyó la desnutrición, simplemente que ya los casos no estaban yendo donde tradicionalmente iban. Los centros de salud ya no estaban acudiendo allí. Entonces, ¿cómo hacemos para de igual forma continuar detectando casos de desnutrición aguda? Porque seguían habiendo, era muy poco probable que no continuaran. Entonces, en ese sentido se aplicó esta medida, que es una medida que se utilizó, como lo hablábamos anteriormente, en temas de emergencia para esta emergencia global y se empezó a utilizar para poder detectar los casos más graves. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes ante una emergencia? ¿Cuál es su prioridad ante una emergencia? Tienen una emergencia de cualquier tipo. Hay una población de 800 personas, ¿cuál es su prioridad? Entonces, los leo por el chat. Sí, es correcto. Él nos dio una respuesta muy importante. Detectar y asistir los más vulnerables, correcto, pero la pregunta es vulnerables a qué. En una emergencia realmente lo que básicamente queremos reportar, lo que básicamente queremos hacer es salvar vidas. Vamos a hablar de forma más coloquial. Lo que queremos en ese momento es salvar vidas. ¿Cómo salvar vidas? Atender los que están en un riesgo inminente de muerte. Eso es lo que hace esta medida. Para eso existe esta medida. ¿Es una medida perfecta en la que vamos a identificar todos los casos? Probablemente no. Probablemente hay algunos casos que están iniciando su proceso de desnutrición, están iniciando todo este tema y no puedan pasar bajo esta medida y aparecer como peso adecuado o como que no tienen desnutrición. Pero recordemos lo que estamos hablando. En este contexto específico, lo que queremos es preservar la vida y detectar a los que tienen o a los que están más vulnerables ante una emergencia. Es por eso que se decide utilizar esta medida, porque adicionalmente no se requiere un profesional técnicamente especializado para tomarla, debe saber tomarla. Y no necesariamente tiene que ser un profesional de salud, no necesariamente debe ser un ambulatorio, y como lo decían por allí, no necesariamente necesito un carro para moverme con los equipos, para moverme con todos los insumos. Probablemente sea mucho más fácil transportar esta cinta que cabe en una carpeta. Entonces, ¿cuáles son los pasos para medir el perímetro braquial? ¿O de dónde salió esta medida? Recordemos que esta medida lo que busca realmente es medir una reserva grasa natural que se tiene en el cuerpo en condiciones normales. Realmente la idea general de esta medida, no siento que estoy hablando mucho del tema y Carlos me corrige, pero yo hago una sesión específica de MUA a través del clúster. Pero lo que quiero destacar es que históricamente la medida del perímetro braquial viene dada que a través de los años se han hecho diferentes estudios en los que mientras menor es el perímetro braquial, mayor es la cantidad de muertes por desnutrición al año. Entonces, eso lo que nos identifica es que por debajo de los específicamente 11.5 el riesgo es muy elevado. Pero se tomaron mediciones con las que es posible incluso tomar otro punto de corte, que ya lo discutiremos.
En muchas literaturas lo van a encontrar como perímetro del brazo izquierdo. Realmente la recomendación internacional no es que se conozca de esta forma, porque si bien sabemos que estamos trabajando con niños pequeños y que muchos pueden no tener un brazo dominante definido, y en esos casos se utiliza el izquierdo, en caso de tener un brazo definido como dominante y que este sea el izquierdo, vamos a usar el derecho. Por eso no es correcto denominarlo solo como perímetro del brazo izquierdo. Doblar el brazo del niño en un ángulo de 90 grados, medir la distancia entre el acromion y el olecranon, marcar el punto medio, y en este punto es donde vamos a envolver el brazo en la cintilla, pasando la punta por la ranura, verificar que la cintilla esté ni muy apretada ni muy suelta, y leer la medida en voz alta en centímetros. Revisar la medida y repite el procedimiento para validarlo. Compárela con la primera medición, y si esta varía en más de 0.3 centímetros, recuerden lo que hablábamos, siempre repetir la medida. Si esta varía en más de 0.3 centímetros, vamos a tomarlo una tercera vez y promediamos los valores que estén más cercanos. Registrar el dato una vez sea legible. Ahora, ya tenemos una idea, y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un conocimiento de cómo tomar medidas antropométricas. De igual forma, si a través del clúster quieren un taller más específico en toma de medidas antropométricas de parte de UNICEF, lo podemos coordinar con Carol y demás. Pero no es la idea de hoy. Ahora bien, ¿qué tipos de desnutrición existen? A nivel mundial existen muchos tipos y muchas formas de clasificar la desnutrición. Me gustaría saber cuáles son los que ustedes conocen. Aquí me están hablando de nutrición aguda, moderada y severa, nutrición aguda moderada, nutrición aguda severa, moderada y severa. ¿Qué otros tipos aparte de eso ustedes conocen? ¿No han oído? Recuerden, la idea de aquí es aprender y un poco clarificar ciertos puntos. Vamos a hablar de muchas clasificaciones. Crónica, muy bien, proteico-calórica, calórica, MAM, DAM, SAM, perfecto. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Déficit de micronutrientes, sí, está dentro de los tipos. Marasmo, correcto, es un tipo de desnutrición. Bien, para clarificar un poco esto, existen muchas formas de clasificar la desnutrición. Existen muchas formas, realmente, y ninguna está equivocada. Ojo, no quiere decir que una persona lo esté clasificando bien o mal. Vamos a poner un ejemplo claro, les voy a mostrar algunas de las clasificaciones. Está de acuerdo a la causa, esta es una clasificación un poco menos utilizada, si está en primaria, secundaria o terciaria. Está de acuerdo al tipo al tiempo de aparición, si es aguda o crónica. Está de acuerdo a la clínica, pero esta clínica está dentro de la aguda, que es kwashiorkor y marasmo. Está de acuerdo a la severidad, si está moderada o severa. Está de acuerdo a si tiene complicaciones. Está de acuerdo al tipo de aporte, como lo hablaban, proteico, calórica, solo calórica. Todos estos tipos de desnutriciones existen. Ninguna está mal. Todo tiene su razón de ser, de por qué de por qué se está clasificando. Ahora les pregunto yo a ustedes. ¿Recuerdan lo que hablábamos con emergencia? ¿De qué va a depender qué clasificación de la desnutrición usemos? De lo que querramos lograr.
de lo que nosotros querramos lograr con ese programa. Yo estoy diagnosticando un niño desnutrido, ¿para qué? ¿Cuál es mi objetivo con detectarlo? Básicamente es, y cómo decidimos cuál usar, aquellas que nos ayuden a salvar, mejorar, dignificar y proteger las vidas de los niños y niñas. Ese es el objetivo final, realmente. Entonces, les pregunto a ustedes, si el objetivo es salvar, mejorar, dignificar y proteger la vida, ¿cuál usarían ustedes? ¿Cuál creen ustedes que pueden usar? Ok, bien, ya veo bastantes puntos diferentes, les explico. Toda una desnutrición o un cuadro de desnutrición de un niño o niña se puede clasificar de todas las formas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Un niño puede tener una desnutrición secundaria, aguda, de tipo kwashiorkor, severo, complicado. Y podemos decir que es, si estamos hablando de un kwashiorkor, proteico-calórica o proteica. Se pueden clasificar en todas, de forma simultánea. El tema es que esto lo que va a hacer es complicar el panorama. O sea, enredarnos un poco más. Entonces, no podemos tener tantas clasificaciones ni manejos. Si lo que queremos es salvar, mejorar, dignificar y proteger la vida, básicamente lo que queremos hacer es una atención y un tratamiento. Para ese tratamiento va a depender de Jessica Torres, gracias. Bien, del tiempo de aparición. Nunca va a ser igual tratar una desnutrición aguda y una desnutrición crónica. De la severidad. Nunca va a ser igual tratar una moderada que una severa, y la rapidez de la intervención debe ser la misma. Y de acuerdo a las complicaciones, si está complicada o no. ¿Qué pasa con la causa? Que también aquí podríamos incluir incluso de acuerdo al aporte. Realmente es una forma más elaborada de hablar si hay o no hay complicaciones. Y estaría un poco más basada a por qué se produjo la desnutrición, pero esta clasificación no nos ayuda a tratarla en el momento. Por eso no se usa de forma tan común. Y en el caso de la clínica, kwashiorkor y marasmo, aquí voy a ser un poco realista con eso. Espero yo haya sido de los pocos a los que les haya pasado eso. Pero en mi caso, cuando yo estuve estudiando mi carrera en la parte básica, mi carrera de medicina, lo que uno aprendía de desnutrición infantil es que existen dos tipos, kwashiorkor y marasmo. Y le enseñaban a uno un cuadro de la desnutrición. Y en ese cuadro le explicaban las diferencias entre la una y la otra. Y la pregunta del examen era, ¿cuáles eran las diferencias entre kwashiorkor y marasmo? Pero nunca llegábamos a qué hacer, cómo tratar, cuál es el protocolo de tratamiento. Esto es un tema específicamente de que no existe a nivel nacional, y estoy hablando desde los pensum de educación, este tema de enseñar la desnutrición infantil como una materia, es simplemente una clase. Y me corrigen, sobre todo en la parte de medicina y enfermería pasa, si no es en todas partes, y espero que ya eso haya ido cambiando. Pero cuando yo estudié era así. Entonces, kwashiorkor y marasmo tienen unas diferencias clínicas muy marcadas, pero a la hora de salvar, mejorar y dignificar y proteger las vidas, la variación en el tratamiento no es mucha. Realmente es muy poca la variación que tiene el tratamiento entre uno y otro. Incluso a nivel intrahospitalario, en las primeras 72 horas la variación es mínima. Entonces, no me daba una diferencia real en por qué clasificarlos si a los dos los voy a tratar igual.
muy diferente a la severidad, a las complicaciones y al tiempo de aparición. Eso sí ya es diferente, porque cuando hablamos de complicaciones hablamos de algo mucho más amplio que las diferencias entre Kwashiorkor y marasmo. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y tenemos aquí a Ana, que forma parte de la OPS, clasifica que hay 4 tipos de desnutrición. La emaciación, que es también la desnutrición aguda, el retraso de crecimiento, que es también la desnutrición crónica, la insuficiencia ponderal y el déficit de micronutrientes, lo que comentaban desde el FUNREA, está clasificado como un tipo de desnutrición. Pero, ¿cuáles podemos usar? Esta es una desnutrición aguda, moderada, sin complicaciones, pues una crónica, moderada, sin complicaciones. Y así es como el resumen mínimo a la hora de salvar vidas. Si queremos clasificarla con todo, por supuesto, mientras más información tengamos del caso, una mejor atención podemos hacer. Pero a la hora de utilidad y de lo mínimo necesario, yo les recomendaría esto. Ahora, les hago una pregunta. ¿Sabían ustedes que hay una diferencia entre desnutrición y bajo peso? Me gustaría que oírlo y que sea un poco más dinámico por el chat, si lo han oído y qué han oído respecto a eso. O sea, ¿cuál creen ustedes que sea esa diferencia? Ulises, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre desnutrición y bajo peso? Si sabían que había diferencias, si no lo sabían, y si la sabían, ¿cuál creen que es la diferencia? Grecia nos dice los laboratorios, pero no veo más respuestas. Si no saben, escriban no. Para mí es lo mismo, no hay diferencia. Puede ser capcioso. Okay. Bien. Hay muchos respuestas y veamos cómo no hay un consenso de esto. Les explico. Dentro de las manifestaciones de la desnutrición está el bajo peso. ¿A qué se refiere eso? La desnutrición con bajo peso se refiere a una desnutrición aguda. Claro está, pero no quiere decir
tampoco que ese bajo peso sea solo desnutrición aguda. Puede faltar talla y el peso está bajo. O puede incluso ser un déficit de micronutrientes y no puede haber bajo peso, pero hay desnutrición. Entonces, ese término se ha venido diferenciando un poco de acuerdo a la severidad. Y este es un término que se está utilizando para una clasificación ya muy internacional. A lo mejor no está tan extendido en Venezuela, pero me gustaría que lo conocieran. Desnutrición. Se define con el término de desnutrición aquellos casos en los que cumplen los criterios clínicos que nos vamos a hablar en niños menores de 5 años. Por arriba de los 5 años, cuando tiene menos de 2 desviaciones estándar, el índice de masa corporal para la edad, o presenta alguna manifestación clínica, incluso en adultos e incluso en mujeres embarazadas, no se llama a nivel internacional desnutrición, se llama bajo peso. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Delgadez. En Venezuela, sí, en Venezuela se utiliza el término delgadez con delgadez. Aquí específicamente se habla de desnutrición aguda o emaciación. Pero. ¿Por qué se diferencian? Y estamos hablando de que se diferencian por la edad. Quiere decir que cuando un niño de 8 años está, como lo conocemos tradicionalmente, desnutrido, realmente la clasificación, de acuerdo a UNICEF y la OMS, está bajo peso, no desnutrido. Desnutrido se aplica solo para menores de 5 años. Les voy a explicar el por qué. Les voy a explicar el porqué de este motivo. Exacto. Lo que nos está diciendo Carlos Noriega desde el INCA es correcto. La delgadez es un término que también se abarca a mayores de 5 años, pero es conocido un poco, como dice. Es aquí en Venezuela más que todo que se usa ese término, pero a nivel internacional se conoce mucho como bajo peso. ¿Por qué? Básicamente viene por las diferentes etapas de la vida que recorremos. ¿Por qué el punto de la edad es el declive? Y esto también explica por qué los programas nutricionales abarcan hasta cierto grupo de edad y a partir de cierta edad seguridad alimentaria. Aquí tenemos más o menos las etapas de la vida y vamos a poner una línea. Esto no es científicamente probado, es simplemente una representación gráfica, quiero destacar eso, pero vamos a poner una línea en la que vamos a observar cómo mientras más arriba hay mayor mortalidad asociada a la desnutrición y mientras más abajo menor mortalidad, y más o menos así se ve durante las diferentes etapas de la vida. Si a lo mejor alguien está de acuerdo, lo puedo decir, pero sabemos que cuando un niño de 9, 10 años está en desnutrición, o mejor dicho, en bajo peso, el proceso para llegar a una fase mortal de esta desnutrición es mucho más lento que en un niño de 1 año. En un niño de 1 año pueden pasar incluso semanas para que ya esté en una fase mortal. Lo que quiere decir que la ventana de intervención es mucho más pequeña y la intervención no va asociada solo a seguridad alimentaria, sino también a intervenciones muy específicas. Entonces, especialmente los niños menores de 2 años tienen un alto riesgo de mortalidad asociada a la desnutrición. Realmente este es el grupo más vulnerable en temas de desnutrición. ¿Qué hacen los programas de nutrición a nivel internacional? Se hace una cobertura un poco preventiva hasta los 5 años. A partir de los 5 años, realmente la mortalidad inmediata disminuye. Hay una ventana de poder trabajar temas de seguridad alimentaria, que estos puedan apoyar y que las acciones sean más sostenibles. Y que no sea un tema tan asistencial. Mientras que en niños menores de 2 años, si no se hace algo ya, el riesgo de mortalidad es muy alto. Entonces, si eso fuese así, tendríamos que tener una tercera clasificación de la desnutrición, que sería por la edad. Desnutrición de alto riesgo o de bajo riesgo, porque es menor de 2 años, porque es mayor de 2 años, o de moderado, porque está entre los 2 y 5, y complica la cosa. Realmente se han separado los dos términos. Desnutrición, todos los menores de 5 años,
porque es esa condición específica con la que debemos correr, con la que la vida del niño está en peligro. Y bajo peso, aquella en la que hay que intervenir, prevenir y tomar acciones. Pero no hay un tema de riesgo inminente de muerte. Lo hay, pero no es tan inmediato. Entonces, es por eso que se diferencian. En esos dos grupos es como para un poco entender. Hay un programa de atención a la desnutrición, sabemos que se va a basar a menores de 5 años porque son los que tienen el mayor riesgo de muerte y es un programa muy asistencial. Hay un programa de atención al bajo peso, hablamos de adultos, de adulto mayor, de mujeres embarazadas, de adolescentes. ¿Por qué? Porque no va incluido solo un tema nutricional, tiene que ir incluido un tema de seguridad alimentaria. No sé si a ese punto queda claro o si hay alguna duda, porque muchas veces es uno de los puntos en los que hay más dudas. Me confirman por el chat y lo voy leyendo. Bien, continuando un poco con la sesión. ¿Cómo detectamos desnutrición aguda? Paula Cebrián, excelente aclaratoria. Sí, es que a veces no están los libros. A veces yo tengo que inventarme gráficamente cómo explicarlo, pero es una muy buena forma de explicar esto. Bien, ¿cómo detectar la desnutrición aguda? Lo que les hablaba del perímetro braquial y que fue el punto en el que quedamos. Desde el año 2020, cuando inicia la pandemia, ya se tenían análisis de diferentes países en el mundo y por eso UNICEF en sus programas de nutrición, aunque no estuvieran en emergencia, se medía el perímetro braquial, se tenía suficiente información para saber que si no tomábamos solo el punto de corte en rojo, que es de 11.5, sino el punto de corte en amarillo, podíamos cubrir una mayor cantidad de casos y prevenir también casos con alto riesgo de muerte de la desnutrición. Repito, ¿nos cubre absolutamente a todos los que se detectan por peso para la talla? No. No los cubre a todos. Pero cubre a los que tienen un riesgo más inminente de muerte y requieren una atención inmediata. Existen errores que se pueden cometer durante la medición, tener en cuenta, esto no es tan fácil explicarlo en una sesión virtual, yo tiendo a ser muy práctico, hacerlo presencial, pero tener en cuenta que si no sé hacerlo, investigar, buscar, tengo un equipo que es nuevo, que es primera vez que me llega, muy bien, vamos a buscar el manual, vamos a buscar videos, a través del chat les compartiremos un video que está en YouTube de cómo tomar medidas antropométricas y que realmente es muy práctico y muy bonito de ver. Simplemente recordar que en la cinta el 0 está en las flechas color negro. Y que desde allí se debe medir. Aquí está midiendo desde acá cuando el 0 está acá, lo que quiere decir que la medida en el punto medio no va a ser correcta. Bien. Ok. Índices e indicadores de crecimiento. Los datos únicos, o sea, el peso, la talla, no dan una información completa sobre la persona si no se examina a la luz de la talla o la edad. Y aquí les voy a poner uno de los ejemplos más infames y que a veces nos puede dar un poco de traernos ciertos recuerdos a todos los que trabajamos con niños. Y es, normalmente cuando trabajamos con niños, somos personal de enfermería, médicos, nutricionistas, pediatras, sea cual sea la profesión que trabaje con niños, nos llega la típica vecina a decirnos, miren, mi niño tiene 2 años y medio. Y usted sabe que el niño de la prima mía tiene 1 año y medio y están del mismo tamaño. Quiere decir que el mío está bajito, ¿verdad? ¿Por qué será que está tan bajito? Ojalá fuera por lo bajito. Normalmente llegan diciendo, el niño de ella pesa 12 kilos y el mío pesa 10 y el de ella es menor. Porque el mío pesa menos, está bajito de peso, ¿verdad? Está mal de peso. Es un ejemplo muy común. Y que nos confirmen aquí si a alguien no le ha pasado, pero la mayoría nos ha pasado. Culturalmente, tendemos a tener como punto de referencia el peso por la edad. Y aquí hago un ejemplo un poco cruel, un ejemplo que es un poco cruel, que es el siguiente. Los niños no son
y lo digo así lento por si alguien me está escuchando mal o algo, no son ganado de engorde. Nosotros no necesitamos que el niño en tanto tiempo gane tanto peso para él. Ese no es nuestro objetivo realmente, que el niño esté gordo, que el niño engorde, ese no es el objetivo. Realmente el objetivo que queremos, lo que nos interesa del crecimiento y desarrollo de los niños es que tengan un buen desarrollo físico, psicológico, un buen desarrollo psicomotor y un buen crecimiento en un buen entorno social. Eso es lo que interesa. No que engorde, no, si tiene 10 meses tiene que haber engordado tantos kilos igual que el otro niño de 10 meses. Realmente no funciona así. Es por eso que se construyen índices e indicadores, no es solo el peso. Si yo les digo a ustedes, miren, aquí estoy al lado de un niño que pesa 10 kilos, ¿estará bien o estará mal de peso? ¿Qué me van a preguntar ustedes? Ajá, pero ¿es un niño o es una niña? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto mide? O sea, hay muchas preguntas que faltan allí. No es solo tomar el peso y ya. Entonces, ese ejemplo, por eso se construyen los índices. La talla según la edad, el peso según la talla y el peso según la edad. Existen muchos más: índice de masa corporal, perímetro cefálico para la edad, perímetro abdominal y torácico para la edad. Existen muchos tipos de índices. Hay índices que no son de la parte nutricional, tensión arterial para la edad y diferentes índices. Pero estos índices también se convierten en simples piezas de información que no tienen una verdadera utilidad si no hay un patrón de referencia. Es por eso que necesitamos el indicador, y aquí explicamos un poco la diferencia. No voy a hablar mucho en el tema, porque es más una terminología más técnica. Finalmente, lo que a mí me interesa de la sesión de hoy es que sepan detectar un niño desnutrido. Punto. No importa que lo llames A, B o C, a lo mejor no estás utilizando un término más preciso ni más internacionalizado, pero lo sabes detectar. Es lo que realmente me importa. Pero sí quiero que conozcan un poco los términos específicos en tema de nutrición, en los que tenemos primero un dato, y lo vamos a hacer con un ejemplo económico. Este ejemplo lo construimos cuando el dólar no era una medida tan utilizada o una medida monetaria tan utilizada en el país. Pero, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes que eso no son dólares? Que yo les digo que Jeremías gana 64 tangamandapios. Ustedes van a quedar como que, bueno, felicidades, gana algo. Pero no sabemos qué. Construye un índice. Un índice es la comparación de una medida con otra. Jeremías gana 64 tangamandapios al día. Ok, ya hay más información, pero queda igual. Necesitamos un criterio. Algo que nos diga qué es lo normal y qué es lo anormal. Y en ese sentido, vemos que el criterio es que se necesitan 75 para cubrir sus necesidades básicas. Ahí es cuando vamos al indicador. Esa es la diferencia entre índice e indicador. Índice es simplemente la comparación entre una medida y la otra, y el indicador es cuando se evalúa este índice y se ve si está dentro de lo normal o no, o sea, el que nos indica cómo está el niño. Jeremías no gana suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Bien, hablando de los tres principales índices que conocemos. Talla para la edad es indicación de que el individuo, cuando está baja, no ha alcanzado la estatura que corresponde, como resultado de factores adversos en algún momento del pasado y que han acompañado de forma crónica al individuo. Cuando está normal, indica una historia nutricional aceptable. ¿Qué quiero decir? La talla para la edad es un indicador directo de desnutrición crónica. Recuerden que hablamos que lo íbamos a clasificar de acuerdo al tiempo de aparición, de acuerdo a la severidad y de acuerdo a las complicaciones. Vamos con el tiempo. Con talla de edad sabemos si es crónica. Solamente si es crónica. No quiere decir que porque no sea talla de edad es aguda, no. Solo sabemos si sí o si no está en desnutrición crónica. Con peso para la talla, vamos a ver si el individuo está delgado, o sea, el valor bajo de peso para la talla indica que está delgado. La medida de expresión determinará qué tan delgado. Un valor alto del peso para la talla indica que hay sobrepeso o obesidad, y entre los límites normales indica un peso adecuado para su tamaño. Este nos ayuda para detectar desnutrición aguda, sobrepeso y obesidad. Ahora bien, ¿cómo diferenciar en términos más básicos y más coloquiales estos dos? Simple. La talla para la edad es un video. Sabemos lo que es un video. Una secuencia de imágenes, la una tras la otra.
La talla para la edad nos ayuda a ver la historia nutricional del niño a través del tiempo. Podemos tener el caso de una niña que la estamos evaluando. La mamá nos explica a nivel de la anamnesis que tiene. Está comiendo bien, come de todo, come proteínas, come vegetales, está muy bien, le da el agua hervida, no se enferma, todo bien. Pero tiene una talla para la edad baja. Entonces nos vamos un poco más a los antecedentes. Y nos dice, bueno, realmente ella no comía así. Antes nosotros no vivíamos aquí, vivíamos en otro lado. Ella no tomó lactancia materna. Su primer año de vida se lo pasó con diarrea, se lo pasó enferma, y antes se lo pasaba muy enferma. Menos mal, ya mejoró. Pero su primer año de vida no estuvo así, estuvo muy enferma, estuvo mal. Es allí la causa de por qué hay talla baja y por qué hay desnutrición crónica. Hubo un factor adverso durante el tiempo. Nos da un video, la historia. El peso para la talla no es un video, es una imagen fija, es ya. ¿Cómo está el niño en este momento? Vamos al caso contrario. Tenemos un niño que su historia nutricional ha sido buena, lactancia materna hasta los 6 meses exclusiva y luego con alimentación complementaria, lactancia hasta los 2 años, alimentación adecuada, ha estado muy bien, nunca se ha enfermado, gracias a Dios, tiene todas sus vacunas, pero llega a la consulta teniendo 3 semanas con diarrea. Y un error muy común, y lo discutiremos más adelante, lo único que está tomando es líquidos, porque decimos si hay diarrea, no debemos darle solo una sopita clarita, y por supuesto que si el aporte de calorías disminuye, el niño se va a desnutrir. Entonces, el niño ha tenido una historia nutricional buena, probablemente en talla para la edad está bien, pero en este momento el niño no está bien. Nos dice cómo está el niño ahora, y talla edad nos dice cómo ha estado. Peso edad no es específico. No es específico en este sentido. Entonces, peso para la edad nos indica que algo está mal. Pero no nos dice qué. No nos dice qué es lo que está mal. El niño puede estar bajito y por eso no va a tener el mismo peso de otro niño de esa edad. O puede estar delgado, o sea, con desnutrición aguda, y por eso no va a tener el peso. Esta medida, que es lo que llamamos insuficiencia ponderal, no es precisa. Nos ayuda para la evaluación de una población en general, pero no para saber cómo está el niño en ese momento. Es en el pasado, es actual. Entonces, ese es un punto importante. Bien. Aquí están todas las posibles combinaciones y hago esta aclaración porque nunca podemos tomar solo peso para la edad. En algunas literaturas se habla de que peso para la edad se usa en todos los menores de 2 años, solo peso para la edad. Pero podemos ocultar ciertas cosas, como por ejemplo, un niño que tenía un peso normal pero una talla baja. ¿Qué es lo que automáticamente van a decir? No, este niño tiene que subir de peso si lo medimos solo por peso de edad. Y al subir de peso ya no tiene un problema, va a tener 2, va a tener una talla baja y un sobrepeso. Entonces, eso es un problema iatrogénico muy común, medir solo por el peso para la edad. ¿Cuál es la recomendación? Medir sobre todas las medidas. Este es un ejemplo más específico que hago, pero lo hago en un modo más práctico. Disculpen, dejé la presentación ahí. Y ahora, esto es para ya salir de los términos de diagnóstico de antropometría y entrar a la fase de tratamiento. ¿Cómo se mide? Conocemos que hay diferentes formas de medir. Hemos oído de puntaje Z, percentil, porcentaje de la media. Quiero que entiendan lo siguiente. No es diferente puntaje Z a percentil, no es diferente percentil a porcentaje de la mediana. Es cómo lo mido. Es similar a decir, estoy midiendo esto en centímetros o en pulgadas, o en metros o en yardas. Es la unidad de medida que estamos tomando. ¿Por qué se utiliza el puntaje Z? Porque tiende a ser mucho más específico. El puntaje Z nos dice qué tan alejado a la izquierda y a la derecha está del punto normal 0% de desviación de la normalidad. Hacia aquí vemos el nivel de desviación que hay y vemos una verdadera separación en cuanto al punto centro, y es la medida que internacionalmente está aprobada en ese sentido. Percentil no es utilizado de forma internacional y hay variaciones porque las tablas que tenemos de percentil vienen a percentil 15.
Y aquí tenemos que de puntaje Z-1 es realmente 16.5, no 15 específicamente. Aquí tenemos un poco cómo se expresa a nivel de porcentaje y cómo percentil realmente significa el porcentaje que está igual o menor, lo cual ya genera complicaciones. Y las tablas que conocemos no es más que esta curva, esta campana de Gauss, una tras la otra, que nos generan este crecimiento. Bien, ya tenemos el dato, ya tenemos el índice, vamos a hablar del criterio. El criterio es en base al estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud. En el año 77 se hizo un primer estudio de la referencia de crecimiento infantil, el estudio NCHS, en el año 1977. Este estudio tuvo diferentes datos con diferentes metodologías. Básicamente fue un metaanálisis que recogió información de solo un origen étnico. Eran hijos de europeos nacidos en los Estados Unidos, que fueran alimentados con sucedáneos de leche materna, conocido como fórmulas lácteas, con una muestra de 867 niños y niñas, en la que nos describía cómo crecía la población de forma habitual. En el año 97, la OMS hace un estudio con data cuidadosamente seleccionada, representantes de 4 continentes de origen multiétnico, alimentados con alimentación con leche materna, con una muestra de 8.440 niños, y nos prescribe cómo se define el crecimiento. Hay que tener cuidado, porque no todas las tablas de crecimiento que encontramos por allí son del estudio de la OMS. De hecho, está mucho más extendido a nivel global el NCHS que el de la OMS. ¿Por qué? Porque este fue financiado por las grandes compañías productoras de sucedáneos de leche materna o de fórmulas lácteas. Y por supuesto que a veces cuando viene en una lata una tarjeta en la que dice cómo va el crecimiento del niño, va basado en el estudio que ellos financiaron. Entonces hay que tener cuidado con ese punto. Los países que se tomaron en cuenta fueron 6, Estados Unidos, Brasil, Noruega, Ghana, Omán y la India. ¿Y qué se evaluó? Básicamente que independientemente en qué parte del globo terráqueo, en qué parte del planeta estuviera el niño, las reglas básicas de crianza fueran las mismas. Un medio ambiente ideal dado por agua, saneamiento, vivienda adecuada y madre no fumadora. Una nutrición ideal, lactancia materna y alimentación complementaria. Un cuidado de salud ideal dado por las inmunizaciones y un cuidado pediátrico de rutina, y nos iba a decir cómo crecerían de forma adecuada. Se evaluó la estatura promedio de los padres, en la cual hubo variaciones en algunos puntos si comparamos un país con otro, como por ejemplo Noruega con Omán, hay casi 12 centímetros de diferencia. Pero el peso al nacer, y aquí hago un paréntesis, no existen tablas nacionales de peso al nacer. El peso al nacer y el bajo peso al nacer es una clasificación internacional. ¿Qué quiere decir? Que teóricamente, o según esto, en promedio todos nacemos pesando lo mismo y midiendo lo mismo. ¿Hasta qué punto medimos y pesamos lo mismo? El estudio evaluó a los niños a los 6, 12 y 18 meses, y esto se extendió hasta los 59 meses, con cortes transversales, en los que vimos aquí en cada línea de un color es un país diferente. Y vemos que no hay realmente una variación significativa entre el crecimiento de los niños en un país y en otro, siempre y cuando se cumplieran estas condiciones. Lo que quiere decir que se confirma que todos los niños del mundo, si reciben una atención adecuada desde el comienzo de sus vidas, tienen el mismo potencial de crecimiento, y que las diferencias de crecimiento infantil hasta los 5 años dependen más de la atención que de factores genéticos. Lo que quiere decir que rompe un poco ese paradigma de los niños de Estados Unidos crecen diferente a los niños de Guatemala, y a los niños de Noruega crecen diferente a los de África. Realmente esto tiene que ver más con factores nutricionales, en salud y de su entorno, que genéticos. Habría que ver cómo son estas condiciones en salud, nutrición y entorno y medio ambiente, comparando Europa o Norteamérica con África y Latinoamérica. De ahí nos da un poco la respuesta realmente. Con lo que se construyen las famosas tablas que hemos conocido, las famosas curvas de crecimiento, pero quiero destacar que estas curvas son útiles a la hora de hacer un seguimiento. ¿Por qué? Sabemos que esto lo hacemos con 2 reglas o con 2 depresores iguales, y tratamos ahí de calcular dónde está el punto medio y lo ponemos. Pero no es preciso. ¿Qué pasa si nos da justo en la línea? Está realmente justo en la línea, está por debajo, está por arriba, pierde precisión.
Por eso la OMS construye unas tablas en las cuales tenemos al lado izquierdo la altura en centímetros y vemos el punto de corte de cada uno. Si un niño mide 65 centímetros, la primera línea, y pesa 6.5, está entre el -2 y el -1, y allí podemos categorizarlo. ¿Dónde está? Pero esta tabla tiene el punto de corte de desviación, lo cual hace que sea complicada de leer realmente. Como que se crea la tabla simplificada. La tabla simplificada tenemos solo la altura y tenemos los puntos de corte de acuerdo al puntaje Z. Se simplificó aún más, y esto se hizo en un proceso de emergencia, tener este punto en cuenta, a la ruleta. Pero recordemos que desde esta y todas las que hemos visto no son precisas. Nos ayudan a tener una idea, pero tienen margen de error. Si un niño mide 45.5, ¿con qué lo mide? Entre el 45 y el 46. Ah, si lo mido en el 45, me da peso adecuado, si lo mido en el 46, me da desnutrido. ¿Cuál es la respuesta? ¿Entienden? Y ahí pierde un poco la precisión. Entonces, la forma más precisa, sí, vamos a hablar de la fórmula terapéutica. La forma más precisa para detectarlo es las calculadoras digitales. Yo les recomiendo la calculadora antropométrica de la OMS, así tal cual, lo voy a escribir en el chat. Antropométrico. Y ese está para computadoras, para portátiles. Otra aplicación que hay a nivel de Android, está disponible en Android, es Maven. Pueden buscarlo en su App Store, en su Play Store de Android, la descargan, es gratuita, no requiere internet para funcionar y les va a dar el puntaje Z del niño y también el percentil en todas las medidas, poniendo simplemente peso, talla, edad y sexo. Es muy, muy práctico. Incluso la calculadora de computadora, lo que es la de la OMS, la primera que les puse, les puede graficar y hacerles unas curvas de crecimiento. Y ojo, para los que están aquí que tienen consultorios, incluso sirve para registrar historias y llevar un registro de las historias de cada uno de los niños. Yo quiero encontrar esas tablas y todo eso, buscamos patrones de crecimiento de la OMS, ingresamos a la primera página y allí está todo. Incluso el estudio que les mencioné, todas las curvas, todo el programa, está todo. ¿Qué debemos saber? ¿Cómo clasificar? Entre 0 y 59 meses. Peso para la talla por debajo de -3 es desnutrición aguda severa. Igual o mayor a -3 y menor de -2 es desnutrición aguda moderada. Todo lo que esté por arriba de -2 y por debajo de 2 se define peso adecuado para la talla. Sobrepeso mayor de 2 y menor de 3 y obesidad mayor de 3. En talla para la edad hablamos de retraso en talla por debajo de -2 y en perímetro braquial, eso lo vamos a tomar de 6 a 59 meses. De 12.5 a 11.6 de nutrición aguda moderada, o sea, en la cinta de color, en la parte amarilla. Y menor de 11.5 de desnutrición aguda severa con riesgo de muerte por desnutrición. Este es el punto de corte. Esta es la tabla, yo solo he aprendido por percentil. Bueno, esta es la tabla donde está resumido cómo entender puntaje Z. No es más, no es complejo. ¿Cómo hacemos la valoración antropométrica de las gestantes? Existen también dos formas, la antropometría tradicional, peso y talla, y la medición de perímetro braquial. Recuerden lo que hablábamos, en emergencia vamos a utilizar perímetro braquial. Y si no estoy midiendo el peso y el tallímetro para medir a los niños, ¿cómo evalúo la embarazada? Uso también la cita. Para determinar bajo peso en mujeres embarazadas, hablaríamos de un perímetro braquial menor de 23 centímetros. A nivel antropométrico debemos utilizar el índice de masa corporal. Para utilizar el índice de masa corporal, hablaremos de la clasificación internacional de acuerdo a la OMS, de bajo peso por debajo de 18.5, adecuado entre 18.5 y 24.99, sobrepeso mayor de 25 y obeso mayor de 30. Pero quiero destacar un punto. La fórmula para el cálculo del índice de masa corporal, y puede sonar redundante, puede decir, ay, pero yo me la sé, pero yo he aprendido algo
durante el tiempo, dejan de dar por sentado las cosas. Yo me he visto sitios en los que hacen es el peso dividido entre la talla y le doy a la calculadora por 2. No, es el peso, es la talla al cuadrado, en metros. Quiere decir que es 1,80 por 1,80 y luego divido el peso entre eso. Y ahí se empieza a generar complicación. ¿Cuánto fue que me dio el peso entre el peso? Porque lo que tengo es una calculadora simple. ¿Y cómo lo hago? Yo siempre recomiendo que si la tecnología va avanzando, nosotros debemos ir de la mano con ella. Hay aplicaciones que calculan automático el índice de masa corporal y que incluso ya tienen la tabla de clasificación, porque no me aprendí la clasificación. Esta se llama IMC calculadora y funciona muy bien, sin internet. Pongo la talla en centímetros, el sexo, la edad y el peso y me da el índice de masa corporal. Vamos a omitir, evidentemente, es una aplicación que está diseñada para fines dietéticos y de pérdida de peso, la parte que dice peso ideal, y el número que tenemos es el índice de masa corporal. Aquí lo tenemos y aquí está la clasificación. ¿Cómo hacer la atención nutricional en niños y niñas de 6 a 59 meses, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia? Existen muchos protocolos que se han estudiado con el Clúster Global de Nutrición, con el Instituto de Johns Hopkins, con UNICEF, con World Vision, con Global Internacional, con GTAM, con el Technical Rapid Response. Muchas organizaciones durante la pandemia en el año 2019 tomaron cartas en el asunto. ¿Qué vamos a hacer? Los niños no están llegando a los centros de salud a tratarse. Y cuando llegan, también pensamos lo siguiente: tomar peso y talla en las fases iniciales de la pandemia implicaba un riesgo de aumentar el contagio. Quiere decir que tengo que estar a la misma altura de él, agacharme cuando es un niño, estar a la misma altura de la cabeza de la mamá para ver la talla, y es mayor exposición al contacto, lo cual genera ese riesgo de contagio. Por eso, para evaluar y detectar los casos se piensa en dos opciones: a nivel comunitario o extramural, fuera del centro de salud, se puede detectar la desnutrición. ¿Cómo? Perímetro braquial, prueba del edema y anamnesis. En el centro de salud o de evaluación, si hay equipo y condiciones de protección personal suficientes, si los hay, peso, talla, edema, anamnesis y la valoración tradicional que conocemos. Si no lo hay, y por equipos también me refiero a personal, puede que haya solo una persona para 200 niños, no es suficiente. ¿Cómo va a ser las medidas correctas? Vamos a este protocolo simplificado: perímetro braquial, edema y anamnesis. Lo importante es no dejar de medir. Se pensó, si no hay personal suficiente, no atiendo. Lo importante es no dejar de atender. ¿Cómo intervenir en la comunidad? A través de citas programadas, visita casa por casa, búsqueda activa de casos. Haciendo la medición del perímetro braquial con la cinta MUO, con el sistema semáforo. ¿Quiénes participan? Puede ser equipo de salud comunitario, trabajadores comunitarios entrenados, incluso madres y familias entrenadas pueden hacer esa detección. Si está por debajo de 11.5 y por arriba de 12.5 sin complicaciones, es desnutrición aguda moderada y se puede manejar desde casa. El escenario de manejo es ambulatorio. Por debajo de 11.5 sin complicaciones es desnutrición aguda severa y es ambulatorio. Y por debajo de 9, con o sin complicaciones, requiere una valoración médica para decidir. Porque ya es un perímetro braquial muy bajo, entre los 6 y 59 meses. Prueba del edema. Ya tenemos 3 criterios antropométricos: peso para la talla por debajo de -2, perímetro braquial por debajo de 12.5 y edema. El edema es un criterio independiente para el manejo de nutrición aguda severa. ¿Qué quiere decir esto? Todo niño menor de 5 años con edema bilateral en miembros inferiores es desnutrido hasta que se demuestre lo contrario. Y suena muy jurídica esta definición. ¿Por qué la digo así? Simple. No es que vamos a tratar de pensar que es un desnutrido y bueno, vamos a empezar a mandarle a hacer una batería de exámenes que le van a costar más al niño que lo que le va a costar el tratamiento para recuperarse, para confirmar si es o no es desnutrición. No. Se empieza a tratar como desnutrición y vemos si a medida del tiempo va recuperando y va mejorando. Yo he visto casos en los que hay centros de salud altamente especializados donde hay niños de 3 años con síndromes edematosos en estudio, durante 2 y 3 semanas hospitalizados y nadie ha llegado a pensar en desnutrición. Entonces, pensar siempre primero en desnutrición porque es más del 90% de los casos.
Desnutrición leve es aquella que está solo en los pies, moderada compromete pies, manos y parte inferior de piernas y brazos, una especie de guante y botín. Y el severo es generalizado. La desnutrición leve y moderada pueden manejarse desde casa. No es necesaria la hospitalización en ese caso. ¿Cómo intervenir en centros de salud a través de citas programadas? Se indica a través de peso para la talla y perímetro braquial y quienes participan en equipos de salud comunitario y trabajadores comunitarios entrenados. Entonces, los criterios para ya diagnosticar o definir un caso de desnutrición aguda son entre los 6 y 59 meses, perímetro braquial menor de 12,5, peso talla menor de -2 y edema bilateral. Niños y niñas menores de 6 meses, peso edad menor de -2, aún se puede seguir utilizando. Sin embargo, a mí me gusta más guiarme en todos los casos por peso para la talla. Y recordemos que peso para la edad pierde precisión cuando hay un bajo peso al nacer, un retardo del crecimiento intrauterino, niños prematuros, y ahí puede haber margen de error. Edema bilateral y delgadez visible. Es un criterio muy subjetivo, pero muy importante. Y los casos más graves son mayores de 6 meses con peso inferior a 4 kilos o mayor de 6 meses con peso inferior a perímetro braquial inferior a 9 centímetros. Esos casos requieren hospitalización inmediata. Ahora, dentro de los objetivos queríamos clasificar o definir qué es complicación. Cuando hay edema severo, se refiere a un centro de mayor resolución. Leve y moderado se maneja desde casa. Prueba de apetito es una prueba que vamos a ver si el niño tiene apetito y come con avidez. En caso de que esto sea positivo, se maneja desde casa. Si es negativo, se debe referir a un centro de mayor resolución. Normotérmico se maneja desde casa. Temperatura axilar mayor de 38 grados centígrados se maneja, o fiebre, se maneja a nivel hospitalario. Hipotermia mayor a 1 es uno de los principales riesgos de muerte. Frecuencia respiratoria normal para la edad se maneja desde casa. Taquipneico se maneja en centro hospitalario. No hay antecedente de diarrea, vómito, recibe alimento y la prueba de apetito positiva se maneja desde casa. Si hay riesgo de deshidratación por vómito, diarrea, intolerancia a la vía oral o hay pulso débil, diuresis no hay diuresis en las últimas 6 horas, está letárgico inconsciente, se maneja desde casa. Si hay lesiones de piel se maneja desde casa y si está letárgico o inconsciente, se debe referir. Oídos normales al examen clínico se maneja desde casa y si hay signos de infección se deben referir. Los niños con desnutrición aguda tienen un sistema inmune deteriorado, por lo cual es un paso muy simple para pasar de una otitis a una meningitis. El cambio de peso es satisfactorio, se maneja desde casa, ha perdido o no ha mejorado. La idea es referir, la hemoglobina es mayor a 4 gramos sobre decilitro sin signos de dificultad respiratoria, se puede manejar desde casa. Si está por debajo de 4 o por debajo de 6 con signos de dificultad respiratoria, se debe referir. Hipoglicémicos se deben referir y los signos de gravedad que hablamos. Mayor de 6 meses con peso inferior a 4, mayor de 6 meses con perímetro braquial inferior de 9 y otro. Todos los menores de 6 meses con desnutrición aguda se deben referir a un centro hospitalario. Se considera una complicación. ¿Por qué? Si está recibiendo lactancia materna exclusiva, no debería estar cursando con un cuadro de desnutrición aguda. Quiere decir que esa lactancia no es exclusiva, no está siendo efectiva. ¿Cómo le decimos esto a la mamá? Le preguntamos si no puede tomar del pecho, beber líquidos, si vomita todo lo que come, si convulsiona, si es difícil despertarlo, si hace ruido al respirar, si se le hunden las costillas al respirar, si presenta respiración rápida, signos de deshidratación, si hay sangre en sus heces, si tiene la fontanela, llega hundida, si hay secreción purulenta en ojos, oídos y ombligo. Allí definiríamos el escenario, haciendo la prueba de apetito y viendo las complicaciones. Para la prueba de apetito vamos a necesitar una tijera, una cuchara, un punto de lavado de manos y le vamos a dar al niño fórmula terapéutica lista para el consumo y lo vamos a observar durante 15 minutos cómo come este niño. Come con avidez. Realmente un signo de alta complicación es que el niño no coma o no tenga hambre. En un niño desnutrido esto está altamente asociado a casos de sepsis, cuadros sépticos, por lo cual se recomienda referir de forma inmediata. Ver cuál es el consumo, estimar y cuantificar cuál es el consumo, qué cantidad del sobre,
consumió y comparar de acuerdo al peso. En los niños de 6 a 59 meses, con desnutrición aguda o moderada severa sin complicaciones, con edema leve o moderado y prueba de apetito positivo, los vamos a manejar desde casa. Son del 85 al 90% de los casos. Los niños de 6 a 59 meses con complicaciones, menores de 6 meses con desnutrición o mayores de 6 meses con un peso inferior a 4 kilogramos o perímetro braquial menor a 9 centímetros se deben manejar en hospitales tipo 3 o 4. Hoy vamos a hablar de tratamiento de este manejo ambulatorio, los casos no complicados. El manejo se basa en 3 grandes pilares que siempre debemos tener en cuenta: nutricional, médico y complementario. A nivel nutricional, promoción de la lactancia materna siempre debe estar como en nuestra caja de herramientas como la primera línea de ataque. El suministro de la fórmula terapéutica, el inicio de la dieta familiar y el seguimiento periódico. El manejo médico, la valoración médica periódica, el manejo anticipado de infecciones, el tratamiento antiparasitario o antimalárico y la vacunación. Aquí quiero hacer un paréntesis. La desnutrición no es un motivo para no vacunar a un niño. Es un punto muy importante aclarar. Intervenciones complementarias, estimulación sensorimotora, promoción de prácticas clave, fortalecimiento de capacidades de agentes comunitarios de salud. Aquí nos pregunta William: doctor, un caso cercano de una niña de 4 años, sufre de convulsiones constantes, también se han hecho todos los estudios, nunca se le consiguen nada. ¿A qué podría deberse esta situación? Bueno, realmente no sé si estamos hablando de un caso con desnutrición o no, si no, esto es algo más específico a temas de neurología pediátrica. La recomendación sería ir a un neurólogo pediátrico e identificar, pero si es asociado a desnutrición o no es lo que no entiendo en la pregunta. Bien, entramos a lo que nos hablaba Amaral, que es la fórmula terapéutica lista para el consumo, por sus siglas en inglés, Ready to Use Therapeutic Food, RUT. Este es un alimento altamente procesado, mejor dicho, súper procesado, en el cual tenemos en un sobre de 92 gramos 500 kilocalorías con un aporte proteico, lipídico y glúcido. Y adicionalmente una gran cantidad de micronutrientes adaptados, estos micronutrientes y electrolitos, a las necesidades de un niño desnutrido, que no son iguales a las de un niño con peso adecuado. Por lo cual no es necesario suplementar con ningún otro micronutriente. Se puede recomendar ácido fólico, pero no es obligatorio. El protocolo se ha simplificado, y en vista que hay casos que estamos detectando solo con el perímetro braquial, ¿cómo definimos cuál tratar si no tenemos el peso? No es que es desnutrido, hay que pesarlo para definir la dosis, no. Si vamos a simplificar la medición, también simplificamos el tratamiento. Todos los casos de desnutrición aguda moderada se tratan con un sobre al día. Se hace una entrega mensual. La idea no es que los niños estén yendo de forma seguida al centro de salud tampoco. Recuerden que también hay riesgo de infecciones nosocomiales y demás. Si el seguimiento es satisfactorio, podemos hacerlo tranquilamente de forma mensual. Y 2 sobres al día en caso de desnutrición severa con un seguimiento 15. Esa es la única diferencia. Hay una fase de transición entre la severa, que son 2 sobres, y la moderada. La idea es que en 2 visitas hay un perímetro braquial mayor de 11.5 y peso para la talla mayor de -3 y sin edema. Aquí lo tenemos gráficamente mejor explicado con las síntomas. Día 2 sobres si está en rojo, al día 1 sobre si está en amarillo. Y si se recupera y está en verde, dar suplementación con micronutrientes o con algún otro suplemento adaptado a niños con peso adecuado. Recomendaciones: en niños pequeños ofrecer leche materna antes de cada toma de RUT. La leche materna siempre va a estar por encima de todo. No se da en menores de 6 meses. Recuerden que estos casos se deben referir al hospital. Si es posible, lave las manos y la cara de los niños con jabón antes de alimentarlos. Mantenga los alimentos limpios y cubiertos. Cuando el niño tiene diarrea, nunca deje de alimentarle. Dé más comida y agua. Error muy común. Tenemos un niño con diarrea y normalmente no es el médico, es la vecina
Y le dice, haga una sopita de pollo clarita, clarita, y no le den, es más, si se toma el puro agüita, mejor. ¿Y qué pasa con eso? El niño se va dentro de 3. Regresar al centro de salud cuando la condición o el apetito del niño se deteriore. La fórmula es un alimento y una medicina. A pesar de que es dulce, a pesar de que sabe a maní, no es una golosina, no es una chuchería. Y una de las principales causas de un síndrome de realimentación son los ayunos prolongados en niños con desnutrición. ¿Cuál es la recomendación? No nos vamos a sentar a darle ese sobre en una sola comida o va a reemplazar una de las comidas al día. La idea es que se dé en pequeñas porciones con un mínimo de 8 veces al día. Si lo da más distribuido, incluso mejora, pero que durante el día se come el sobre, que en la noche todavía le quede una pequeña porción para antes de ir a dormir. Y siempre ofrecer mucha agua limpia para beber mientras come la fórmula. El tratamiento médico está basado en continuar el tratamiento con malaria, si lo está recibiendo, no detenerlo por ningún motivo. Albendazol en niños de 12 a 23 meses, 200 miligramos dosis única, y de 24 a 59 meses, 400 miligramos dosis única. Ojo, a los 15 días de iniciar el tratamiento médico y nutricional en el hogar, que el niño veamos que haya tenido una recuperación satisfactoria. Y amoxicilina, 90 miligramos kilo día, vía oral, 2 veces al día. Recuerden que es una dosis profiláctica, por lo que no está en una dosis tradicional. Entonces, esta dosis profiláctica la vamos a dar para prevenir infecciones. Recuerden que tampoco podemos dar una dosis tan fuerte, o sea, o tan continua, porque también generamos daños en la mucosa gástrica. Entonces, tampoco es el deber ser. Hablamos de egreso cuando hay un niño o niña recuperado en 2 visitas consecutivas, cuando hay perímetro braquial por arriba de 12.5, peso para la talla por arriba de -2, sin edema y sin complicaciones. No recuperado 16 semanas y no cumple ninguno de estos criterios. Ojo, la experiencia nos ha dicho que un niño se recupera en un tiempo promedio menor a las 8 semanas realmente. Si a las 4 semanas no se ha visto un cambio significativo, algo está pasando. Incluso me atrevería a decir que a las 2. No sé qué me dicen los colegas a través del chat o si alguien quiere opinar, pero lo que se ha visto es que los cambios se ven casi que en la primera y segunda semana. Abandono el tratamiento cuando lo asiste por 2 controles. Al alta, la idea es no hacer este desapego tan directo, sino dar una semana adicional de RUF y empezar con suplementación después. Criterio de referencia, cualquier complicación que aparezca o que no haya aumento o mejoría en el peso realmente. Embarazadas con bajo peso. Sabemos cómo clasificarlas, pero cómo tratarlas. Ojo, y quiero aquí hacer una aclaratoria que lo hablaba con Carol. Estoy hablando de los criterios de manejo de acuerdo a los estándares internacionales que nos hablan específicamente del RUF embarazadas con el RUF y el Plompimon, que es el de embarazadas con bajo peso. En el caso de los embarazados usamos el Plompimon, que tiene una carga electrolítica específica para las mujeres embarazadas para evitar problemas de hipertensión o hipotensión durante el embarazo y los micronutrientes requeridos. La idea es que en embarazadas con perímetro braquial menor de 23 centímetros o con índice de masa corporal para la edad, un sobre al día durante 2 o 3 meses de acuerdo a la evolución. El seguimiento se hace mensual y cuando hay 2 visitas consecutivas con perímetro braquial mayor de 23 centímetros, un peso adecuado según el índice de masa corporal para la edad. Aquí hay algunos comentarios. Carlos nos dice, actualmente se nos ha recomendado para citar niños y niñas mayores de 2 años. Y a los de 12 a 23 meses bajo criterio médico. Es correcto. Lo que pasa es que esta sesión no está enfocada tanto en el tema de desparasitación, pero es importante aclararlo. Los niños se desparasitan, vamos a decirlo, con esta estrategia de cobertura de que cubrimos una población completa a partir de los 2 años. Entre los 12 y 23 meses, bajo criterio médico. O sea, sabemos que hay una condición por la cual se toma la decisión de desparasitarlo. Y menores de 1 año, bajo ninguna circunstancia se utiliza albendazol para desparasitarlos de rutina. Eso sí está claro. Y Francisco Nieto, hola Francisco, ¿cómo estás? Nos dice, si el tratamiento se sirve de la forma óptica, se ven en las 2 semanas. Sí, de acuerdo. Realmente el cambio se ve en las primeras 2 semanas. Este Plompimon cubre los requerimientos de micronutrientes y lo recomendable es adicionar solo el calcio, es el único con el que hay allí deficiencia. Prácticas clave. Yo quiero llevar un poco lo que dice el título de la sesión de hoy
de cómo tratar o cómo atender a un niño desnutrido, más allá del insumo. No es solo un tema de insumos, también prácticas que podemos hacer. Ajá. Adriana nos pregunta, si un niño menor de 5 años cumple los criterios de egreso en un tiempo aproximado de 4 semanas, se da el alto, se continúa. Mira, tal cual como está aquí. Si el niño cumple los criterios en 3 semanas y media, porque por algún motivo lo vimos a las 3 semanas y media, y tiene su perímetro braquial mayor de 12.5, peso para la talla mayor de -2, no hay edema y no hay complicaciones, está de alta. El criterio de alta no tiene que ver con el tiempo. Entonces, sin ningún problema se da de alta. La idea es que no se da de alta y se va. La idea es buscar la forma de cómo suplementarlo ahora para prevenir la desnutrición. Entonces, les comentaba que hay muchas prácticas que debemos promover y que a veces dejamos de lado. O vemos al niño desnutrido solo como en eso, solo como en la casilla de desnutrición. Y ahí es importante recordar promover la vacunación, el lavado de manos, el agua segura y apta para el consumo. Con estos 2 puntos les comento que hace días tuve una experiencia en un ambulatorio en el cual estaban haciendo una consulta nutricional preciosa, muy bonita, el nivel de tamizaje, como hacían el peso y la talla era increíble. Y había un niño que ya había venido 3 veces por diarrea y una madre adolescente y nadie le había explicado cómo lavarse las manos, cómo tener agua para el consumo, cómo hacer manejo de higiene de los alimentos. Entonces todo el trabajo se estaba perdiendo realmente. Por eso es importante también esta promoción de práctica. Casa y entornos limpios, que no es igual a casa y entornos con dinero. Yo he visto casas y hogares muy humildes que realmente son limpios, son cuidados y son óptimos para las condiciones. Alimentación del lactante y niño pequeño. En ese sentido, la promoción es principalmente de la lactancia materna, que es un comentario de Juan Quintero de Juventud Preventiva. Hemos recibido notificación de mujeres embarazadas de bajo peso que reciben suplemento nutritivo Plompimón, vencido hasta casi 2 años. ¿Fue seguro ese abordaje? Bien, de acuerdo a los estándares internacionales, realmente, la fecha de vencimiento tiene una razón de ser. Es lo que debemos explicar de forma muy responsable y clara, ¿no? O sea, no es la recomendación dar medicamentos vencidos. Sin embargo, para dar un poco de tranquilidad y no es decir, ay, esas embarazadas les va a pasar algo, normalmente lo que pasa con los medicamentos es que tienen una alta brecha en la que esos insumos aún se pueden y sin que hagan daño. ¿Qué pasa normalmente? Que la eficacia a lo mejor no es tan alta, pero no necesariamente quiere decir que hagan daño, vamos a decirlo de algún modo. Sin embargo, repito, responsablemente la recomendación no es dar insumos vencidos, pero pasa muchas veces, y no hablamos específicamente del tema de nutrición, con todo. Pasa en algunos centros de salud que el único antibiótico que tienen para salvar la vida de un paciente tiene 6 meses vencido. Lo usan realmente, o sea, no hay muchas opciones. Y eso se está viendo. Realmente la idea es que esto se vaya mejorando poco a poco, pero sí tener en cuenta ese punto, que tampoco es algo que directamente puede generar un daño en el paciente. Bien, y quiero cerrar con este punto, justo un a tiempo, lo siento, claro, que es la atención del niño con desnutrición, a las familias con desnutrición. Este es un punto que hago yo mucho a nivel de práctica, de terreno, cuando estoy con con las promotores comunitarios. Hemos capacitado promotores comunitarios que sepan detectar y hacer y tener un conocimiento básico en desnutrición, sobre todo para referir casos. Y yo les pregunto, ¿por qué yo hablo de atención con las familias con desnutrición? Cuando un niño en una familia tiene desnutrición, toda esa familia se ve afectada, todo. Entonces, hay que hacer una atención a esa familia. ¿Cómo abordarla? Requiere cierta atención. Y les pregunto en el chat, antes de pasar ya la ronda de cierre y de preguntas y respuestas, este es el último punto, estoy 100% seguro. ¿Qué le ofrecerían ustedes a esa familia? Una familia con un niño desnutrido, ¿qué le ofrecerían a ustedes?
Nadie escribe, creo que la pregunta lo deja un poco fuera de base o qué pasó. A veces pensamos así, muy solo en el niño y no en la familia. Aquí me habla Unice de la confianza en que todo salga bien, que estamos en un equipo de salud para ayudarlos muy bien. Orientación nutricional apropiada. Seguridad alimentaria, esto es un poco más complicado de obtener, pero sí, debemos hacerlo. Abordaje integral, buena práctica de higiene, prevención de la parasitosis integral. Perfecto. Bien. Hay cosas muy simples que podemos dar a la familia y que sabemos que hay un tema de que muchas organizaciones no tienen a lo mejor recursos para hablar de que vamos a darle seguridad alimentaria o a incluirlos en un tema de lo mejor de parasitosis o a rehabilitar y a tener que tengan acceso a, y pensamos que no podemos hacer nada, pero sí. Lo más importante que podemos hacer por las familias, y va a sonar un poco cómico, pero es un acrónimo que yo tengo en base a eso, es que les vamos a dar una gorra. CAP. CAP es gorra en inglés, ahí tenemos un bebé con una gorra, un niño con una gorra de UNICEF. ¿Y a qué se refiere CAP? Calma, apoyo y privacidad. Esas tres cosas son fundamentales a la hora de atender un caso de desnutrición en una comunidad. Esto no está muy estandarizado, no existe a nivel global, ni van a buscar qué es lo que significaba acá, porque es algo que yo uso, ¿no? Es algo que yo he identificado con los promotores, que se ha basado en base a la necesidad, en cuáles han sido las principales fallas que yo he visto a nivel de abordar un caso de desnutrición a nivel comunitario y cómo mejorar. Calma, porque hay que evitar culpar o victimizar. ¿Qué pasa en una comunidad? Cuando hay un niño de 1 año desnutrido, esa comunidad tiende a recriminar o a culpar a la mamá de ese niño. Es culpa de ella, lo abandonó, no está pendiente, es una descuidada. Eso tiende a pasar. Y cuando el mismo promotor comunitario en el que está atendiendo tiende a pensarlo. Y debemos recordar que en una gran, pero muy gran porcentaje de los casos, ninguna madre quiere que un niño suyo esté desnutrido. Entonces, muchas veces hay errores, hay desconocimientos, hay fallas, y no sabemos realmente la condición por lo que está sucediendo. Por lo cual lo primero es dar calma, y segundo, buscar soluciones prácticas y dar un panorama alentador. Porque decían por acá, confianza, todo saldrá bien. Hay una frase que a mí no me gusta, en lo particular, que se usaba mucho antes, que decía, la desnutrición aguda es una sentencia de muerte y la desnutrición crónica es cadena perpetua. No. La desnutrición aguda no es una sentencia de muerte. Los niños con desnutrición aguda severa, complicada, menores de 6 meses, se pueden recuperar si se hace un tratamiento óptimo y si se hacen los cuidados adecuados. Quiere decir que no es una sentencia de muerte. Dar un panorama alentador y buscar soluciones prácticas, ver cómo podemos apoyarla. Luego en apoyo, buscar esas soluciones, identificar dónde estuvo el problema. El problema es que es una madre adolescente que nunca nadie le enseñó a dar lactancia materna, que nunca nadie le explicó que debe lavar los alimentos antes de dárselos a su niño, que no sabe que el agua debe hervirla, o incluso ponerla al sol para purificarla, y cómo prevenir y cómo recuperar, apoyarla en que, ok, el ambulatorio te queda muy lejos, ¿qué solución podemos buscar para que puedas hacer el tratamiento del niño? Y por último, privacidad. Si le pregunto a todos los que están en el chat, que si tuvieran un niño desnutrido en su casa, y quisieran que todo el chat se enterara, les aseguro que ninguno quisiera que se enterara. Nadie quiere sentir ese sentimiento de culpa o de recriminación en cuanto a eso. ¿Y por qué buscamos la privacidad? Para asegurar la confianza de esa familia, que la acción pueda ser sostenible. Si un promotor comunitario detecta un niño desnutrido y a los 2 días está en la bodega contándole al de la bodega, no, se supo que el hijo, y disculpen si alguien se llama Juanita, es un nombre que me estoy inventando ahora. Si el hijo de Juanita está desnutrido y no sé qué, eso es lo que es una descuidada, se entera medio pueblo. ¿Cómo espera después que esa madre confíe en él para hacer un tratamiento efectivo o para hacer un buen seguimiento? Necesitamos la confianza de esa madre. ¿Cómo espera que se prevenga a futuro que esto suceda? No, ya más bien cada vez que vaya a la casa le van a cerrar la puerta en la cara y perdemos esa atención y puede haber un riesgo para ese niño. Entonces, esos son 3 puntos muy importantes que yo les recomiendo a la hora de tener un niño desnutrido. No todo es tener el tratamiento. A veces esos 3 pasos o esos 3 puntos son súper importantes a la hora de atender a un niño. Cerrando un poco, comentarles que desde UNICEF tenemos una línea de reporte que trabaja de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5:45 de la tarde. Los números los tienen allí.
o a través del correo lineadereporte.ben@unicef.org. Con esta línea recibimos retroalimentaciones positivas, recomendaciones, consultas, incluso tengo un niño, no sé a dónde referir un caso de desnutrición, y adicionalmente ponerse en contacto a través de con los puntos focales de cada uno de los estados. Tener en cuenta que tenemos 4 oficinas de terreno y 4 clústeres subnacionales que cubren a todos los estados del país, al menos para información. No quiere decir que el programa esté en todo, pero sí la coordinación y el seguimiento. Agradecerles por su participación y atento ante cualquier duda. Ahí pueden ver mi correo electrónico. Y bueno, yo soy oficial de nutrición, aparte de coordinador subnacional del clúster, soy oficial de nutrición de la oficina de Táchira, que cubre Táchira, Mérida, Barinas, Apure y Amazonas. Entonces, gracias y bueno, Carol, te doy el pase a ti. Rubén, muchísimas gracias por la presentación, por esta capacitación tan importante, esos temas que el año pasado no tuvimos la oportunidad de capacitar, de reforzar la capacitación en el clúster, pero este año era una deuda pendiente y bueno, agradecemos por el apoyo, la asesoría técnica que nos has dado en esta sesión de la mañana. Yo quiero pasar a las personas que están en línea, si hay alguna última pregunta, alguna duda que quieran aclarar antes de cerrar la sesión de hoy. Bueno, ese es el momento, que contamos con Rubén. Todo para nosotros. Entonces, por favor, o pueden abrir sus micrófonos también, levantar la manita también, o simplemente dejar en la cajita del chat. Bueno, aquí veo que están agradeciéndole al doctor Rubén, muchas gracias. Como les comenté, sí, esta capacitación va a quedar grabada en el canal de YouTube del Cluster, se lo vamos a estar compartiendo por correo. Tengo la manito arriba de Ingrid Soto. Adelante, Ingrid. Bueno, buenos días para todos. Realmente, bueno, primero darle las gracias a Rubén porque realmente estuvo excelente, sobre todo muy práctico. Solamente quería decirles 2 cositas. Bueno, primero presentarme para los que no me conocen, ¿ok? Yo soy pediatra, especialista en nutrición, crecimiento y desarrollo y fui jefe de servicio del Hospital de Niños en el Servicio de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo y tengo 1 año de jubilada, para los que no me conocen, ¿ok? Entonces, nosotros seguimos enseñando a nuestros alumnos que en los menores de 2 años usar peso para la edad, pero siempre y cuando la talla de ese paciente sea normal, ¿ok? Si no es normal, usamos peso para la talla, ¿ok? Eso es un dato práctico. Y lo segundo que me preocupa es que ahora vamos a hablar de bajo peso en mayores de 5 años. ¿Por qué me preocupa? Porque las personas que no tengan mucho conocimiento en nutrición pudiesen tratar a un paciente que simplemente tenga bajo peso sin relacionarlo con la talla, como muy bien lo explicó, perdón, como muy bien lo explicó Rubén, ¿ok? Entonces eso me preocupa, ¿ok? Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias, doctora Ingrid. Tiempo sin oír de usted. Un saludo desde Táchira. Yo no estoy en Caracas, ahora estoy en Táchira. Bien, sí, no, de verdad, sí, lo que comenta respecto a la talla adecuada para la edad es correcto, realmente es así, es el deber ser y es lo que está en los parámetros, y gracias por esa acotación. Y sí, yo creo que para ese punto, lo que quisiera aclarar o lo que quisiera agregar al segundo punto que usted comenta es lo siguiente. Una condición de desnutrición puede coexistir con otra y no quiere decir que las mezclamos. Podemos mezclarlas a nivel del nombre, pero se pueden llevar separadas. Podemos tener un niño con mayor de 5 años, decir, es un bajo peso, o decirle es un desnutrido, el término que queramos lo identifiquemos y lo tratemos. Pero también ese niño puede tener un retraso en talla y no es lo mismo. No es lo mismo, no se maneja de la misma forma. Un niño con desnutrición aguda de 3 años puede tener desnutrición crónica y puede tener anemia. Y son 3 condiciones diferentes que requieren abordajes diferentes el uno del otro. Entonces, tener ese punto en cuenta de que no es que si tiene desnutrición aguda ya encontró el problema que tiene. No, también puede tener un problema crónico, también tiene que tener un problema. Por eso la evaluación a través de todos
los parámetros, no solo el Eso. peso para la talla, es importante. Se debe ver todo desde un panorama mucho más grande. Gracias, doctora Ingrid. Claro, claro. Exacto. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, entonces, sí, vamos a poner esta capacitación, como les comenté. Lo dejo de nuevo aquí, el link en la cajita del chat. Sin embargo, vamos a estar compartiendo el link del canal de YouTube por correo para que puedan acceder a esa capacitación y a las otras capacitaciones que también hemos realizado para el clúster en las semanas pasadas, ¿no? Sobre alimentación infantil en contextos de emergencia y sobre diagnóstico de desnutrición a través del enfoque de Family MUAC, que nos estuvo apoyando Meals for Hope, y la otra nos apoyó ITFAN Venezuela. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Rubén, a ustedes por la participación. Hubo un aforo bastante importante de más de 85 personas. Entonces, bueno, esperamos poder replicar esos conocimientos y ponerlos en práctica en terreno de la manera más correcta, como se indicó en esa capacitación. Entonces, no es más por mi lado. Que pasen buena tarde, que estén muy bien y gracias por la participación. Adiós, colegas. Gracias a todos por la participación. Gracias por el espacio, Carol. No, a ti, Rubén. Muchas gracias por el apoyo.